Bueno, entonces, de nuevo, vamos a mirar cómo va la región en términos de guías. Esto con simplemente un marco conceptual, ya hemos sido mostrado en varias ocasiones, indicándoles cómo Colombia finalmente ya hizo la tarea y se puso a la altura de las guías internacionales, que ustedes pueden ver. Las estrategias de primera línea, todas son inhibidores de integrasa de segunda generación, a la par de todas las demás guías, y recordemos la excepción de EAX en su última versión, donde incluyen, además de inhibidores de integrasa, doravirina como una opción de primera línea. Todas las demás guías hablan de solamente inhibidores de segunda generación. No solamente eso, sino que las guías también han incluido apartes para lo que conocemos como Rapid TAR o inclusive tratamiento el mismo día de la consulta. Todas hacen la salvedad de que el paciente debe estar listo y de que debe evitarse al máximo tener que esperar resultados de exámenes. Colombia, de acuerdo a las limitaciones que tenemos de nuestro sistema de salud, le puso un acelerador, no tanto como que hubiéramos querido, pero indica que el paciente debe recibir tratamiento antirretroviral antes de cumplir 4 semanas del diagnóstico, lo cual para Colombia es un reto. Pero miremos entonces de Latinoamérica y del Caribe cómo estamos en cuanto a guía. Con base en este precepto que sigue siendo muy real, independiente si es 90 o 95, tenemos que testear de manera inteligente, tenemos que tratar bien y tenemos que mantener y permanecer negativos a nuestros pacientes. Y todo esto alineado dentro de lo que también hablaba ya Gustavo, de que indetectable es igual a intransmisible, y que esto a través del concepto de tratamiento como prevención es una de las claves fundamentales para lo que se haya denominado la eliminación del VIH. Y eso nos lleva a mencionar que el cumplimiento de las guías internacionales para el 2018, que es un artículo muy interesante que nos permite comparar varios países, mostraban que solamente Latinoamérica estaba por debajo de varios otras regiones de la Organización Mundial de la Salud, pero estaba en el promedio, este era el promedio mundial, y el Caribe estaba un poco más bajo. Cuando miramos ya los países en forma individual, aquí están, vemos que los países que estaban por encima de ese promedio mundial en el 2018 son México y Brasil, y Colombia estaba parcialmente cerca en todo ese margen del 53%. Hoy por hoy Colombia ha mejorado en términos de que del 53 pasamos al 57, pero obviamente lejanos al promedio con el cual finalmente acabó esa estrategia del 90-90-90, que a nivel global fue del 66% como el último 90. Pero nos sirve como motivación para seguir buscando esa indetectabilidad, y dentro del concepto de tratar bien y lograr la indetectabilidad, pues obviamente las guías tienen mucho que ver y que decir al respecto. No logro que funcione Ok. El primer concepto que se acaba de pasar era el de Test and Treat, el de lograr que todas las guías tuvieran un concepto y una afirmación acerca del que no hay ningún límite de CD4 por el cual se deba abstener un paciente de recibir tratamiento. Esto en el momento actual, tal vez Honduras es el único país que no se ha expresado al respecto, seguramente debido a que su última guía ya tiene un buen número de años, pero todos los demás países están alineados. Es un poco diferente a cuando lo miramos como tratamiento rápido. Tratamiento rápido, algunas guías, las más recientes, están tocando ese punto, pero no ha sido abordado adecuadamente. Y acá vemos lo que sucede con las guías. Este es el mapa de las actualizaciones que ha habido sucesivas desde hace más de 10 años de las guías en Latinoamérica. Si hay alguno que ustedes vean que su país no está debidamente representado, les aprecio, al final está mi correo electrónico para que me lo hagan saber. Y es muy interesante ver cómo en los últimos 2 años, o desde el 19 hasta el 2022, ha habido un aporte importante de nuevas guías en la región, lo cual quiere decir que se están movilizando las fuerzas vivas de estos países, el sector gobierno, pero también las sociedades científicas. Y no solamente eso, sino que vamos a ver cómo se ha traducido eso en las nuevas guías. Entonces vamos a mirar cómo se han cambiado esas guías que estaban en un punto hace 2 o 3 años o 5 y ahorita están en una actualización. No les voy a mostrar México ni Venezuela porque en la parte de actualización, a pesar de que son de las guías que están actualizadas, de hecho México es de febrero de este año, si no estoy mal,
La parte de tratamiento no fue modificada. Venezuela, gracias al doctor Miguel Morales, tampoco modificó su parte de tratamiento. Lo veremos más adelante cómo está. Y Colombia, pues ya les mostré cuál es la pauta que tenemos de tratamiento actual preferido. Entonces miremos Perú. Perú, por ejemplo, en el año 2018 nos habla de que su tratamiento preferido era basado en Efavirenz, esquema basado en Efavirenz, y que solamente se daría esquemas basados en dolutegravir como terapias de segunda línea. Pues bien, en una norma técnica de salud que salió en el 2020, ya dejan postulado como un esquema basado en dolutegravir como única terapia preferida, y ustedes pueden ver que es el TLD. Y eso es un avance enorme, y miren que ya los esquemas basados en Efavirenz quedaron como alternos. Entonces Perú está a la altura al momento actual. Acá vemos Argentina. Argentina, en la Sociedad Argentina de Infectología, nos mencionaba algo muy parecido a lo que eran las del EACS en esa época, en el 2019, en donde los inhibidores de integrasa estaban dentro del paquete de opciones preferidas, pero al igual estaban también otras opciones como inhibidores de proteasa, e inclusive análogos nucleosídicos, con unas condiciones con las cuales, basados en la alta resistencia primaria que había en Argentina y otras características, casi que se veía obligado a utilizar inhibidores de integrasa. Pero lo interesante es que eso ya quedó claramente definido, se limpió esa serie de opciones alternas que a veces confunden, y la nueva versión de SADI del 2021 nos habla de que solamente debe ser terapias basadas en inhibidores de integrasa de segunda generación. Gracias a María Marta por esta información, y nos quedamos con que hay esas terapias basadas en inhibidores de integrasa de segunda generación son tanto bictegravir como dolutegravir, y miren que acá arriba está el TLD y claramente está indicado solamente en el sector público. Simultáneamente este año también sale lo que yo creo es que como un manual práctico para el médico que atiende VIH, donde se traducen las guías que la SADI ya había emitido. República Dominicana tuvo un proceso similar a Perú, en el sentido de que para el 2018 tenían a la par como primeras terapias tanto basada en inhibidores de integrasa, en dolutegravir, pero también el bictegravir cobicistat, y a la par tenían terapias basadas en Efavirenz. Pero ya este año, y también gracias a la doctora Mónica Torma por la información, queda establecido como terapia preferida esquemas basados en inhibidores de integrasa, y solamente en este caso basados en dolutegravir, y como terapia, como otra opción de primera línea, estaría las terapias basadas en Efavirenz. Guatemala también hizo un proceso interesante. Ya en el 2019 ya había definido terapia basada en dolutegravir como la terapia de primera línea, y basadas en Efavirenz como tratamiento alterno, pero hoy por hoy mencionan la opción de TLD cuando estuviera disponible. Hoy por hoy, en el año anterior, además de eso, agregan a sus guías el uso de bictegravir y también raltegravir. Es una de las guías que interesantemente regresan a los inhibidores de integrasa de primera generación. La mayoría, una vez que pasaron por inhibidores de primera generación y pasaron a segunda, ya no regresa, pero seguramente, y en el texto está más claro cómo puede haber pacientes para unas u otras opciones. Pero ahí también están obviamente las opciones basadas en dolutegravir. Y esta ha sido la dinámica de la incorporación dentro de las guías de los inhibidores de integrasa en la región desde el 2012, cuando hubo el primer anuncio de una guía que fue Costa Rica con raltegravir, y posteriormente vemos cómo Chile y Colombia y México comienzan a hablar también de raltegravir en sus guías. Posteriormente tenemos que para el 2017, en ese año, tanto México como Brasil y Argentina incorporan dolutegravir, pero también dos de esos países el bictegravir y raltegravir en el caso de Argentina. Y desde ahí es donde ya vemos que en la medida en que se van actualizando las guías y se van modernizando las guías, los demás países van incorporando dolutegravir dentro de sus primeras, y como les decía, abandonando ya el uso de raltegravir, o abandonando como primera instancia, como primera línea. No estoy diciendo que totalmente, pero como tratamiento preferido sí. Y finalmente aparece bictegravir,
En México, en el 2019, en la estrategia que conocemos muy bien de primera opción en México desde ese entonces, pero ya hay otros países, inclusive países como Guatemala también ya tienen Vitegravir dentro de sus guías, al igual que Colombia y Argentina. Aquí dejo algo que pude haber enmendado hace 5 minutos, pero ya había entregado la presentación. Panamá y Paraguay son dentro de los países latinoamericanos de habla hispana que no tienen todavía una política formal, oficial, de inhibidores de integrasa en sus guías. Sin embargo, ya el doctor Cantón, el nuevo presidente de la Asociación Panameña, Sociedad Panameña, me disculpan si es uno o es otra, me estaba informando que están finalizando las guías, y las guías ya incorporan tanto Vitegravir como dolutegravir en Panamá, así que muy bienvenida también esa información. Paraguay no ha actualizado su guía desde el 2018 y no incluye inhibidores de integrasa. Pero aquí estoy donde ustedes lo pueden ver bastante bien. En la columna de la izquierda está el orden cronológico de las guías, y ustedes pueden ver algo bien interesante, y es que en la medida que vamos viendo que se van actualizando y modernizando las guías, todas ellas están incorporando ya inhibidores de integrasa, y varias de ellas, y debo agregar ahí nuevamente Panamá, también Vitegravir. Y curiosamente el dato de Guatemala, que recuperan Raltegravir dentro de las guías. Pero no solamente eso, sino que también van abandonando Efavirenz. Y eso es como realmente la tendencia, la evidencia no es simular lo que están haciendo los países del primer mundo, sino lo que la evidencia señala. Pero ¿cuáles son los factores determinantes para que eso pase? ¿Por qué está pasando? Bueno, uno es porque la evidencia, como lo he dicho, pero también hay otros facilitadores o determinantes. Y una de estas es la estrategia de transición a dolutegravir que la Organización Mundial de la Salud ha promovido desde el 2018, año en que finalmente la Organización Mundial de la Salud indicó que su terapia de primera línea era dolutegravir. Antes, hasta ese momento no lo había hecho. Miren cómo progresivamente, lo alcancé a mostrar ahí, hay 125 países en el mundo que se han ido sumando a esa estrategia de transición a dolutegravir. Y acá vemos las razones. Este es el plan estratégico de la OPS, que incluye genéricos de bajo precio, y más de 38 millones de personas ya están recibiendo. Y aquí vemos la razón por la cual se pueden adquirir genéricos de bajo precio, no solamente de dolutegravir, sino de todas las, ahí están, todos los antirretrovirales. Pero en el caso de dolutegravir es muy llamativo, ustedes ven las diferentes presentaciones y hay una opción de TLD en donde el año sale poco más de $50. Así que estas son estrategias de la OPS a nivel de la región que permiten que muchos países puedan finalmente incorporar dentro de sus guías, pero también que sea prescrito en la realidad estas terapias de inhibidores de integrasa de segunda generación. ¿Cuál es el requisito? Que no haya protección de patente, para que la OPS pueda suministrar estos medicamentos a estos países. Y el otro recurso que hay, el otro mecanismo es el del Medicine Patent Pool, es una fundación que trabaja de la mano de UNITAID, y ambas son organizaciones que trabajan bajo la carpa de las Naciones Unidas, en donde tienen un banco de donantes. Y curiosamente me di cuenta que uno de los bancos de donantes es el gobierno de Chile. También el gobierno de Brasil, las grandes casas farmacéuticas y muchas empresas privadas de otros países. Y ustedes pueden ver ahí los países que están supuestamente enlistados en un acceso muy reciente a la página del Medicine Patent Pool de Latinoamérica dentro de este programa. Y este programa facilita a través de este banco de donantes que se adquieran las licencias de los innovadores, de los laboratorios farmacéuticos innovadores, las licencias libres para que los países que se afilian a este programa puedan fabricar o puedan comprar genéricos a muy bajo precio. Es un plan que es diferente del de la OPS, pero que también permite el acceso de genéricos de bajo precio. Y miren, no es dolutegravir de lo que estamos hablando, es de una estrategia mundial de las Naciones Unidas, en donde aquí ustedes pueden ver las casas farmacéuticas principales en el área de VIH. Esto se ha llevado también a cáncer, se ha llevado a hepatitis C, se ha llevado a diferentes entidades, y la última adición al programa de Medicine Patent Pool fue COVID. Y ustedes pueden ver inclusive cómo Gilead también está ahí aportando en este proceso de liberar las licencias para que los países de bajos y medios ingresos puedan adquirir genéricos de bajo costo.
Y no voy a entrar en detalle porque es un poco complejo, pero mi construcción en un momento dado era que bastaba con que se definiera por el Banco Mundial si usted era un país de alto ingreso y entonces hacía o una compra directa o esperaba que se venciera la patente del medicamento para adquirirlo. Y aquí miramos los países ricos. Caramba, ¿no se puede volver uno? Aquí, sí, ya. Miren los países ricos, démosles un aplauso a Panamá y Uruguay por ser recientemente adicionados a esa clasificación de países ricos. Chile ya lo era de antes y para ellos supuestamente es más fácil. Y si usted es un país de ingresos medios y bajos, como es esta columna de la mitad, estos son los países que en este momento están en el listado mundial, pues son tributarios de estos programas de manera directa. No tienen requisitos, no tienen barreras, pueden adquirir genéricos de bajo costo. Pero si usted es un país, como son la mayoría de la región, de ingresos medios y altos, como están acá todos este listado, pues ahí tienen que lidiar con patentes, tienen que lidiar si tienen sector público, si las patentes están vencidas o no, y de esa manera definir si su mecanismo de adquirir estos inhibidores de integrasa es a través de estas iniciativas de OPS y de Medicine Patent Pool, o si es compra negociada o centralizada, como en efecto lo hizo Brasil, como lo hizo México, perdona, Juan Luis. México obviamente es un país que se define hoy por hoy como de ingresos medios y altos. Entonces, eso parecía la construcción donde la barrera principal era la protección de la patente, hasta que me encontré esto. Esto es un acceso que hice hace unos 3 o 4 días a United, y ahí están todos los países a los cuales ya se les está vendiendo dolutegravir, o bien sea dolutegravir de 50 miligramos, TLD o otras formas de dolutegravir. Y simplemente quiero llamarle la atención. Esos que están resaltados en rojo son países latinoamericanos de habla hispana y están todos, independientes si son ricos, pobres o de ingresos medios y altos. Solo hay 3 países que no están en ese listado. Y estos son: 1, Brasil; 2, México; y 3, Colombia. Y lo pongo, y esta es la finalización de mi charla, porque de esos 3 países, hay 2 que ya tienen solucionado su problema. Creo yo que es una solución bastante eficiente de cómo utilizar inhibidores de integrasa de segunda generación para toda la población. Mientras que, en efecto, ahí está Uruguay, ahí está Chile, ahí está Panamá, pero estos países tienen la capacidad de conseguir medicamentos a través del MPP solamente para el sector público. Si no el sector público, van a depender de los otros mecanismos que se tienen para el sector privado. Pero Colombia no tiene en este momentico ninguna salida práctica para poder salir de esa coyuntura en que estamos. Colombia es un país que tiene el problema, y yo considero que es un problema conceptual, no real, en donde toda la población, todo el sistema de salud es un sistema asegurado, pero más del 50% es asegurado de pacientes que no están asegurados a través de la afiliación laboral, sino son lo que llamo el sector subsidiado, que no tienen recursos, y menos de la mitad es el sector contributivo, que sí es a través de afiliación laboral. ¿Por qué este sector subsidiado no obtiene los beneficios que ya han obtenido todos los demás países de ustedes, que a través de United o del programa estratégico de la OPS se les pueda brindar estos medicamentos y muchos otros, habida cuenta de que realmente no es una atención privada, no es una población que pueda considerarse de recursos propios? Entonces, como conclusiones, tenemos que es bienvenido y es un gran avance lo que hemos visto en las guías en los últimos 2 años. Digamos que ha sido las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, una creciente participación de países de Latinoamérica en la elaboración y actualización de guías de práctica clínica o normas gubernamentales que han sido favorables. La mayoría de países incorporan ya inhibidores de integrasa de segunda generación, dolutegravir y bictegravir, en la actualización de sus guías, no todos. De nuevo, hago la salvedad de que ya sabemos que Panamá está trabajando también en esa línea. Nos queda Paraguay y Honduras. Su uso real es frecuentemente discordante con las guías dependiendo de mecanismos de acceso en el país, costos internos y sistemas privado versus público. Queda suficientemente claro. Y yo creo que este es el mensaje principal que quiero dar. El acceso progresivo y mayoritario de medicamentos genéricos de bajo precio por mecanismos como el Plan Estratégico de la OPS o la Fundación Medicine Patent Pool de United plantea la necesidad y urgencia de las guías de práctica clínica por parte de gobiernos y sociedades científicas
para guiar los lineamientos de tratamiento óptimo de VIH. Una cosa es el acceso, pero otra cosa es los lineamientos. Y en eso es donde podemos nosotros y debemos trabajar. Y finalmente, de ser así, si se logra eso, y lo es ya en gran parte de la región, las guías de práctica clínica están y estarán a la altura. Eso es una buena noticia que quería traerles. Son pocas las excepciones y ya están trabajando en ello. Pues muchas gracias. Agradezco de nuevo a la doctora Mónica Torman, a la doctora María Marta Greco y al doctor Miguel Morales. Y cualquier error que pueda haber cometido en esta búsqueda, que a veces no es fácil, es en internet, a veces con los amigos, me la disculpan y le agradezco que me retroalimenten al correo. Muchas gracias.